Es importante las lecturas. Claramente aquí nos estamos leyendo. Sí. Yo, como digo, aquí ya tengo un papelito escribiendo un montón de elementos. Y hay algo en la literatura que debería estar en todo, en la construcción del lenguaje desde sus inicios, cuando empieza el chisme y dicen que Dios creó y empezó a nacer a través de la palabra un montón de cosas. Las palabras transmiten una textura, transmiten un tamaño, transmiten una forma de ser, ¿cierto? Entonces no es decir es muy inteligente, sino empezar a describir la persona que va haciendo, que hay unos recorridos que vos haces día 1, día 2, y vas contando como unos personajes, cómo se mueven, qué toman, qué hacen, cómo se muestra. No cómo se describe tal cosa, sino realmente hacer sentir. Porque todavía no hay escritura con aroma, no hay escritura con textura, pero sí a través de ciertas formas de lo que se escribe se empieza a pasar el cuerpo y la mente por esa experiencia de la palabra. Este es un encuentro con las letras y la vida de escritores locales y emergentes de Colombia. A través de sus voces conoceremos cómo nacen sus obras, cómo crean nuevos universos con su imaginación, plasmando sus memorias, experiencias de vida. La literatura tiene su lugar. Acomódate en la litera. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la litera de la esquina. Hoy muy contentos, montados en la chiva, encontrándonos con escritores de las diferentes partes de Medellín, del Valle de Aburrá. Sí, hoy nos acompañan dos escritores, una escritora y un escritor maravilloso. Empiezo contándoles de Luisa Fernanda Velázquez Ateortúa. Ella nace en Medellín en 1993, no le calculen, por favor, no le calculen. Ya. Es tecnóloga en gestión bibliotecaria del SENA en 2024. Como escritora en desarrollo, actualmente escribe su libro En los recuerdos de ella. También nos acompaña Jonathan Macías. Jonathan nace en Medellín en 1991, es escritor, asesor creativo, corrector de estilo, estudió licenciatura en educación básica con énfasis en humanidades y lengua castellana en el Tecnológico de Antioquia. Oiga, gente que sabe qué hacer con su joven, tiempo. Pero que ha hecho muchas cosas, por Dios, currículum que yo apenas estoy empezando a construir. Pero espere que me falta. Jonathan actualmente estudia filosofía en la Universidad de Antioquia, ha publicado Anatomías Invisibles, La ciudad amanece, que es un libro de poesía que fue en 2015, Evocaciones, que también es poesía, en 2024, por medio de los estímulos de PP Cultura. Desarrolla un proceso de creación poemario, Brote Acunado, un libro que reflexiona alrededor del tema de la naturaleza y su relación con lo humano. Muchachos, bienvenidos. Pero es que la mecánica de esta litera que viaja a otras esquinas ha sido poder generar conversaciones, unas conversaciones entre escritores emergentes, algunos que tienen cierta experiencia con otros que están en la búsqueda de poder publicar, y queremos como que se enriquezca ese diálogo a partir de esas experiencias que tienen, de esa conversa. Vamos a una sección que nos gusta mucho que se llama ¿Cómo nacen las letras? ¿Cómo nacen las letras de Jonathan Macías? Bueno, he aprendido a hacer parto de diferentes maneras. Con todo este tiempo de trabajar la literatura e inicialmente pues la poesía, he hecho ejercicios etnográficos de manera muy experimental con el primer libro, caminando la ciudad, mirando, quedarme en silencio, atender esas cosas que parecen que la gente no se da cuenta, pero hacen público, pero debería ser en privado. Me pongo audífonos y no los prendo, escucho el chisme y desde ahí voy tejiendo lo que es propio, lo que es del otro, y empiezo a decir, esto es ciudad, Medellín, ¿cierto? Pero también el estar preguntándome todo el tiempo, con una libreta en mano, con papel, y siempre estar como escuchando un montón de cosas. Ahorita un montón de cosas y yo digo, bueno, ¿cómo empezar a compostar ideas? ¿Cómo empezar a generar un montón de cosas que están pasando por uno y cómo uno las vuelve cerebro, mano, palabra, texto? Entonces siempre ha sido como una experimentación. En algún momento era muy
muy onírico, muy de escritura automática. Ahora, después de hacer varios estudios y varias cosas, me he vuelto un poco más esquemático, haciendo procesos de investigación, estructurando, haciendo primeros borradores y analizando pues referentes y demás, para luego decir, esto es lo que quiero conceptualizar, escribir y luego publicar. O sea, porque me parece muy particular que dices cosas que la gente debería hacer en privado, que hace en público, como que... Pero gente afeitándose las piernas, gente haciendo un montón de cosas. Pero hay una experiencia de una operaria de aseo casera venezolana diciendo como, en la casa que estoy, el único que se salva es el niño Santiago. Pero el niño Santiago es un man de 40 que todo el día está por fuera, pero es el más juicioso porque no me deja la ropa sucia por ahí tirada, me la tiene en su cesto, organizada, Pero lo que es el señor, yo no sé quién, ese sí que deja por ahí todo tirado y un montón de vainas y los chichos y uno dice, ay, güey madre, eso es una historia. Sea quien cuente la historia, ahí ya hay un elemento de construcción de personajes, que ella me está contando una historia, ella iba detrás en el tumulto de la hora pico, y yo, ay, güey madre, qué genial. Pero no voy a escribir todavía para que no se vea muy evidente que hay una historia ahí latente y que hay un chismoso aquí presente. Qué peligro caer en las garras de Jonathan con audífonos. Total, en el metro. Total. Es que me pasa algo muy parecido. Pero lo mío, más de escuchar, creo que es de ver. Me gusta mucho observar la gente. Pues sí, parece un poquito más psicópata, pero sí. No sé si Jonathan tiene un textico por ahí que nos pueda... Varios textos. No, Varios. por ahí. Sí, ¿no? Es importante las lecturas. Claramente aquí nos estamos leyendo. Sí. Yo, como digo, aquí ya tengo un papelito escribiendo un montón de elementos. Pero me quiero devolver algo sobre lo que decía Luisa y hablando un poco de qué pasa en la ciudad. Me duermo en la ciudad, me duermo en mi cama, en un bus, en una sala de esperas, en una larga procesión del metro. Me duermo en mi ciudad como si su suelo fuera todo un solo rastro de piel. Me abrazo a ella como si solo tuviera un cuerpo y una respiración. Me entrego a la ciudad como amante y prisionero, como si ella solo fuese un sueño. Despierto a mi ciudad dentro del sueño como si fuera solo mi ciudad y la camino como sin miedo alguno que recorre mi alma. Mientras transito cada calle y cada ser, vivo sensaciones vivas de su cuerpo, soy con ella una sola existencia que estando quieto en una banca del parque veo toda la ciudad, la invento. Yo creo que esto podría ser lo que escribe, por ejemplo, Borges y otros, es obra poética o cómo se escribe la poesía o cómo se escribe ciertos trabajos. Yo soy muy de mirar también, pero muy de pasar por el cuerpo a través del caminar, el flaner que se sienta y conoce todo el barrio, el flaner que se sienta en un bar, va al bar, siente el bar, toda la experiencia. Claramente aquí hay mucha ciudad, pero también es muy de mi ciudad. Es como narran la ciudad, cómo la viven, pero cómo la viven también desde su experiencia personal, desde sus vivencias familiares y desde lo que se encuentran, porque Jonathan es un observador de todo por donde camina, está con la libreta en mano, con los audífonos puestos pero sin sonido, entonces es viviendo esa ciudad. No, son estrategias sí. del escritor y la escritora. A ver, pasan muchas cosas con la ciudad y uno une esos mundos es viviendo en ellos, ¿cierto? Entonces cuando uno convive en ellos y conoce lo que decía Jonathan, el de la esquina, el del bar, el del parque. Yo que crecí, por ejemplo, en Santa Cruz, frontera con Aranjuez, era muy de eso porque vos bajabas del parque, sabías dónde está Tolucho, sabías dónde están los brinquitos, sabías dónde está el barcito donde la abuelita nos decía tráigame la copita de guaro. Entonces es muy particular porque uno empieza a unir, es desde lo que vive. Pero ahí está la cuestión, eso es lo que pasa, el acontecer. Ajá. Pero también hay un pasar, como un traspasar por uno. Y entonces es, ¿qué acontece? Pero también ¿qué traspasa por uno? Entonces, ¿qué está pasando? Yo puedo estar viendo una mujer llorando en alguno de los poemas que tengo por ahí. Hay una mujer llorando, pero yo no estar ahí. No está pasando por mí. Está aconteciendo, pero no existe para mí esa situación. Que eso también es medio filosófica la cuestión. Pero ese pasar por uno y que lo nombra Luisa como ese unirse desde donde uno vive, yo lo nombraría como una experiencia viva.
O sea, sí utilizo los audífonos, utilizo ciertas cosas, pero yo creo que todo el tiempo uno está conectado sobre ese, no escribir para publicar, sino escribir para encontrarse. ¿Cuál es el lugar más inocente de la ciudad? Cuando los párpados se cierran, los ojos no ven y callan. La ciudad parece dormida, pero ella nunca duerme completamente. Nunca alguien en realidad llega a cerrar los dos ojos. Porque entonces uno, dormido, me levanta la apnea y de un momento a otro, 3 de la mañana, hago chichi, coja papel y lápiz y suelte ideas de negocio, ideas de escritura, ideas de qué voy a hacer en la planeación de la actividad de promoción de lectura, un montón de cosas que están pasando adentro de uno, pero que están aconteciendo, porque la mente funciona así. Así usted solo lo está imaginando, el cuerpo lo siente, ¿cierto? Un recuerdo, uno vuelve a sentir la lágrima y demás. Esas metáforas que uno suelta todo el tiempo y sin darse cuenta, eso es lo que yo normalmente hago, y es que claramente yo me estoy escuchando y yo digo, uy, yo dije esto, pum, pero Luisa dijo esto, pum, pero entonces Milton dijo, todo el tiempo me estoy permitiendo, no digo exigir, sino permitiendo, porque es un gusto para mí, estar atento a lo que está aconteciendo, a lo que pasa en lo otro y lo que pasa en mí, para estar diciendo cómo lo pongo en palabras. Dentro de toda la experiencia de estar en un constante poetizar y vivir desde la literatura, estaba trabajando en Tarso, Antioquia, por aquí estamos haciendo unas ciertas relaciones de Tarso. Primera vez que lo escuchaba en 2019 y me fui a trabajar como monitor de poesía en la vereda Chaguaní, montaña arriba, como 1 hora en moto, y me iba para una escuela de vereda a conversar y a charlar de poesía con los niños, y ese poema se llama Canto de pájaro. Tragar hueco y piedra entre el pantano para llegar hasta lo que resguarda la montaña. El secreto de la orquídea, el canto de pájaro, la invitación a café en una casa de madera entre la nada florida, neblinosa y tranquila. Llegaré a ver hoy a los niños de la escuela. Llegaré a escuchar a los niños con voces de tierra. Me dicen que el aullido de aves a la distancia es de ellos. No veo la montaña, veo la neblina y tras del blanco la voz. Ahora, después de un rato, veo el canto. Miguel es el canto. Si yo no estuviera presente en mí mismo y estuviera atento a esas cosas, el aullido hubiera sido cualquier aullido, no me interesa si es de un perrito o es de un niño por allá que viene en procesión con otros 5 que va subiendo las montañas de la escuela. Como uno, la poesía que es muy propia, uno la puede estar siempre poniendo en palabras, no todo hay que ponerlo en palabras pues también, pero ese es el acto creativo de estar siempre poniendo elementos, haciendo conjugaciones químicas y hacer compuestos más poderosos. Y es muy interesante cómo se vuelve de alguna manera el escritor un testigo de ese momento que pasa, de esa presencia que lo habita, de lo que decías de qué nos pasa y cómo pasamos. Bueno, soy de Santo Domingo Sabio. He vivido la mayoría de mis 34 años en Santo Domingo. Conocí la biblioteca, en su momento Parque Biblioteca España, en el 2007. Por mi casa pasaron los reyes de España y me tocó ver la presentación y la apertura de la biblioteca a través de la televisión porque fue imposible salir. El barrio estaba reventado, eso estaba una cosa muy compleja. Pero bueno, primer chisme. ¿Qué Vamos, pasa? que de España es cotilleo. Cotilleo.
Hay una cuestión y es que se llamó Parque Biblioteca España más como por asuntos de estrategia, de marketing y demás, aprovechando la presencia de los españoles acá y decir, vamos a ponerle España. Básicamente el presupuesto de la biblioteca es de nosotros, de nuestros bolsillos, de nuestros... desde nuestro trabajo como una biblioteca pública, la idea es habitar las bibliotecas, ¿cierto? La biblioteca se llamó España por asuntos más de marketing, llamémoslo. Segundo chisme. Desde noviembre de 2015 que cierran las puertas del edificio, sale un ejercicio que se llama Parque al Barrio. Nada más hoy estábamos en Plazoleta Metro haciendo actividades de Santo Domingo, la plazoleta de Santo Domingo. Parque al Barrio es básicamente pensar la biblioteca en movimiento. Ha tenido un montón de propuestas y de conversaciones alrededor de ¿y esto cómo se da? Una biblioteca sin edificio, ¿cómo se mueve? ¿Qué es lo que promueve? ¿Hacia dónde va? Y se ha movido. Se ha movido mucho, son 9 años de trabajar, de entrar a las casas de las abuelas cuentacuentos. En algún momento tuve una casa cultural, Casa Piedra, y entraban a hacer el club de lectura, el club de cine, el club de las abuelas, apropiarnos de las plazoletas del metro, apropiarnos de las uvas. Un movimiento realmente masivo en un montón de espacios súper interesantes para entender que la biblioteca, si bien hay un edificio, la biblioteca somos cada quien que vive como biblioteca, que le gusta el conocimiento, que se acerca al otro a compartir conocimiento, que le gusta la literatura, pero que la biblioteca pues claramente actualmente es una cosa mucho más extendida, que se va a la tecnología y un montón de cosas más. Último chisme, esa frase para próximo cuento. Hemos ganado mucho en la calle porque lo que es una biblioteca absorbe, pues un espacio, absorbe toda la presencia de nosotros como contratistas, como los promotores de lectura y demás personal, pero que cuando no tenemos edificio podemos salir de Santo Domingo y hacer una actividad en Bello Oriente, en Carambolas, en el Sinaí, a borde de río. Podemos ir a un montón de lados porque no hay una centralidad, estamos descentralizados y podemos llegar a un montón de cosas. Claramente abre la biblioteca y posiblemente se absorben un montón de cosas. Qué bonito esa posibilidad de escuchar el entorno y convertirlo en poema. Nos despedimos entonces con una invitación a leer la ciudad, a caminarla, a estar atentos y muy atentas a todo lo que la ciudad tiene para ofrecernos. Esto fue La Litera Viaja a otras esquinas. Gracias por acompañarnos en este viaje. Les invitamos a escuchar la entrevista completa en www.laesquinaradio.com/La Litera de la Esquina. Una producción de la Asociación Palco en articulación con la colectiva Lo Leo. Este proyecto es gracias a la alianza con la promotora cultural de ProAntioquia.